Dice que Juan el Bautista, tengo problemas con el celular hoy aquí, dice que apareció Juan el Bautista en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y dice, y acudía a él toda la región de Judea, toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Mira lo que dice que el man estaba vestido de pelo y de cabello y tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel. Silvestre predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, al que no soy digno de desatar. El Satán inclinándole en la correa de sus sandalias. Yo bauticé con agua, pero él nos bautizará con el Espíritu Santo. Y uno de los regalos que Dios nos dio es que tenemos que experimentar el bautismo del Espíritu Santo, que es parte fundamental. Fíjate que cuando Juan el Bautista fue cuestionado, porque él lo cuestionaba, los líderes religiosos cuestionaron a Juan el Bautista, decir con qué autoridad él bautizaba. Entonces, su trabajo a Dios fue cuestionado, pero él supo dar una respuesta contundente. Juan 1, del 19 al 23, para que lo lea en su casa. Ahí los fariseos le preguntaron: ¿con qué autoridad bautizas tú? ¿Bajo qué autoridad pones a las personas a arrepentirse del pecado? Y Juan contestó en Juan 1, parecido a Marco, dice: yo bautizo con agua, pero uno detrás de mí os bautizará con su Santo Espíritu y fuego. Y ustedes conocen la historia cuando Jesús en Juan 1:35 apareció en la escena y dice que Juan alzó su voz y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y sabe que lo más lindo, que Jesús le dijo a Juan que era necesario que él se bautizara, y Juan no quería. Pero Jesús dijo: deja que es necesario que se cumpla toda justicia. Fíjate, Jesús no tenía necesidad de arrepentirse, porque en él no había esa vieja naturaleza que ahí habita en nosotros. Pero sin embargo, cuando Jesús, porque Jesús es perfecto, pero Jesús le dijo a Juan: deja que se bautice, porque es necesario cumplir toda orden dada del cielo. O sea, el Padre le dijo: tú no tienes que ser arrepentirte, hijo, pero para ejemplo de él. Y dice que luego que Juan bautizó a Jesús, dice la palabra, que se abrieron los cielos. Y dice la Biblia que Juan vio al Espíritu Santo descender como paloma, y escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, del cual tengo complacencia. Entonces fíjate, Juan era un hombre temeroso de Dios y era el más grande de los profetas. Era el más grande de los profetas antes de él. ¿Y por qué Juan fue el más grande de los profetas en el Antiguo Testamento? No me excepción, porque Juan tuvo el privilegio de anunciar un nuevo comienzo en la historia de la humanidad, y era anunciar el pacto de la gracia en el cual Dios había decidido bendecir al hombre a través del arrepentimiento del pecado. Juan anunciaba que iba a venir un acontecimiento en el cual los hombres vamos a ser solo salvos por gracia. Entonces, para nosotros es un privilegio tener la gracia de Dios en nuestra vida. Y lo más tremendo, que Jesús fue el gran crucificado. Por causa de esa gracia, Jesús fue crucificado en el monte Calvario, en el Gólgota. Pero me llama la atención algo, y es que antes de ser crucificado, primero Jesús fue llevado en los inicios de su ministerio al desierto por medio del Espíritu Santo.
Y dice que estuvo el Espíritu Santo con Jesús los 40 días y 40 noches. Juan 4, del 1 al 11, dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y estuvo ahí con Jesús 40 días y 40 noches. Mira, no fue un comienzo fácil para Jesús. Y todo comienzo es duro. Todo comienzo es duro. Cuando Dios piensa cambiar algo en tu vida o en tu familia, todo cambio produce oposición, dureza. No fue un comienzo fácil para Jesús. Es más, el diablo sabía por qué Jesús iba a ayunar, ¿verdad? Y era una manera de Jesús demostrar que del hombre no solamente depende el pan, sino de toda palabra de Dios. Y la palabra de Dios es sinónimo de conocimiento. Y el conocimiento te forma. Y la formación te lleva a un cambio. Y ese cambio te da un avance en la vida. Eso es lo que Jesús dijo, que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La palabra de Dios es conocimiento. Y el conocimiento que hace en tu vida, la palabra te transforma. Y cuando hay transformación, hay un avance, ¿verdad? Hay un avance a tu vida. Mira qué hermoso. Por eso el diablo se opuso a Jesús en el desierto, porque sabía, oye, que venía un avance hacia la humanidad. ¿Y cuál era la tentación ahí? En que Jesús desobedeciera a su Padre. Mira lo que tú y yo le contamos a Jesús, porque la gente lo mira bajo la óptica de la cruz, pero cuando Jesús ayunó, ¿por qué aguantó hambre Jesús? Para revelar eso, que no solamente de la materia se puede vivir, toda materia tiende que a desgastarse, toda materia empieza a deformarse, tu cuerpo es materia. Por eso cuando tú te mueras, como muramos, nos vamos a deformar. Y por eso el enemigo se opuso a Jesús, porque él sabía que venía un avance. Por eso el enemigo lo tentó para desobedecer al Padre. Y de esa manera echar a perder el plan salvífico del hombre. Era echar a perder el plan salvífico que Dios tenía para el hombre. Y gloria a Dios que Jesús salió en victoria. Con la ayuda del Espíritu Santo, en medio del desierto, fue una victoria para dar inicio a su ministerio. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo que iniciar su propósito en medio de un ayuno? Bueno, con respecto a esta pregunta, hay un sinnúmero de respuestas. Pero te voy a dar como 3 o 4 respuestas. ¿Por qué Jesús entró? Porque el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Porque Jesús no comenzó una vez a orar y a predicar. Y eso tiene una connotación bien interesante. Primero, que de manera espiritual era necesario que Jesús entrara en el territorio dominado por el enemigo. Y de esa manera empezar a destronarlo. Recuerden que el desierto, ¿qué representa el desierto? La desolación. Recuerden que desolación en el Antiguo Testamento, el significado de destruir, asolar. Eso significa desolación en el Antiguo Testamento. Cuando tú vas a un desierto, ¿cuántas has ido una vez a un desierto? La Guajira se llama. ¿Qué se ve ahí? Desolación, aridez. Mira qué tremendo. ¿Y al enemigo qué le gusta? Al enemigo qué le gusta desolar. Todo lo que Dios hace construye, el enemigo le gusta desolar. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo contigo? Destruir tu hogar, destruir a tus hijos,
destruir tu economía, arruinar tu economía, crear enfermedades en tu cuerpo. Y de esa manera, cuando llegue la enfermedad, debilitarte anímicamente. Y cuando tú te sientes desanimado, se pierde la esperanza. Entonces, este personaje, el diablo, a veces utiliza personas para desolar al pueblo de Dios o la iglesia de Dios. Recuerden que el libro de Daniel habla de qué? Del desolador. El desolador de esa época de Daniel era hacer un sacrilegio, era que era un hijo de un rey y que derribó, hizo sacrilegio en el templo y derribó el templo de los judíos. Sin embargo, Jesús habitó en el desierto y fue tentado por el maligno. Pero Jesús, lo que me gusta de Jesús es que Jesús venció en el ámbito del conocimiento al enemigo, en el ámbito del conocimiento y del dominio propio. Porque ustedes vieron al diablo y decirle a Jesús, te voy a ir a fuego. Y pelearon los dos. Mira, ¿quién tiene más poder? ¿Cuál fue la pelea? El conocimiento. El diablo se sabe la palabra. Le dije, mira, Jesús, tu palabra dice, conocimiento, que si tú te tiras el penáculo, los ángeles mandará para que guarden tus pies. Y Jesús, ¿cómo le contestaba? Escrito está. Por eso que yo te digo que es importante que tú leas la palabra, porque cuando tú lees la palabra adquieres conocimiento y sabes enfrentarte a la vida, no solamente a la vida, sino al mundo espiritual. ¿Me están copiando? Estoy comenzando por ahí porque quiero llegar a cómo entender la comunión con el Espíritu Santo. Porque no es fácil manejarse por el Espíritu Santo. En nosotros habita una naturaleza fuerte. Entonces fíjate, Jesús combatió con el enemigo a través del conocimiento y el dominio propio, cosas que Adán y Eva no aplicaron en su vida. Por eso es que hay gente que te sacude emocionalmente. Por eso hay gente que el enemigo utiliza para robarte la paz y la tranquilidad. ¿Qué es lo que más utiliza el enemigo en contra tuya? Te voy a decir cuál es: hacerte inferior a los demás. Tú te das cuenta que cuando tú te equivocas o cometes un error, la gente se ríe. Dice que tú hambre. Y aquí hay otro punto interesante, de que Jesús en el desierto, oye, primero, mira, ¿por qué Jesús fue llevado al desierto? Primero, porque era demostrarle al enemigo que él venía a destronar su potestad sobre la tierra. Lo segundo, otra manera que es interesante era que Jesús declara su dominio sobre la naturaleza humana. Segundo punto, Jesús fue al desierto para declarar de que él podía dominar su naturaleza humana. Jesús tuvo 40 días. Y el enemigo no lo tentó en el primer día, ni en el tercero, ni en el quinto, sino cuando ya tenía que. Cuando ya tenía que. ¡Hambre! El enemigo sabe en qué momento te toca a ti, en qué área, cuál es tu área vulnerable. Lo menos acá hay madres que no les gusta que le toquen los hijos, o a las madres. Pero ¿qué hace el enemigo? Se levanta contra tus hijos. Y tus hijos te hieren. O aquellos que son casados. Levanta la mano los que son felizmente casados. Ay, qué lindo, levanta la mano con una alegría. ¿Por quién te trata muchas veces tu vida el Señor o el enemigo? Por tu cónyuge. Así es. El enemigo no apareció ni en el tercero ni en el quinto, sino ya cuando Jesús
poder suplir esa necesidad. ¿Saben qué era lo más tremendo? Que en el desierto había demonios. De hecho, en ese lugar había demonios, potestades. Todos estaban viendo ese reto entre el enemigo y Jesús en el desierto. Pero Jesús no accedió. ¿Y sabes por qué Jesús no accedió? Porque Jesús estaba sujeto a su divinidad y a la voluntad del Padre. Y Jesús no tenía que demostrarle nada al enemigo, porque Jesús sabía que su poder era por encima de un ser inferior a él. Y aquí el Señor, con esto de par de puntos, nos da ejemplo que aunque tengas tú y yo tengamos necesidades apremiantes, estas necesidades jamás deben condicionar nuestra comunión con el Espíritu Santo. Nunca pongas una necesidad de la carne por lo que el Espíritu Santo te quiera decir o guiar. Mira, no va a ser fácil. No va a ser fácil tener una comunión con el Espíritu Santo porque el enemigo no quiere. Ahora, nuestras actitudes y nuestras emociones van a ser retadas por aquellas personas que habitan en medio de la oscuridad. La gente que está a tu alrededor, la gente que vive bajo la sombra de la oscuridad, si se puede decir, van a retar tu nueva naturaleza. Si tú no sabías dentro de ti, hay dos naturalezas, la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. ¿Cuál es la vieja? ¿Cuál es la vieja tuya? No. ¿Cuál es la naturaleza vieja? ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que hay? Hay lucha dentro de ti, de mí, dentro de todos. Esa es tu naturaleza vieja. Tú conoces tu debilidad. Entonces fíjate que la mayoría de las personas van a retar tu nueva naturaleza a través de qué? De las ofensas, señalamientos, hacerte sentir menos, te van a traicionar, te van a mostrar hipocresía. Pero es ahí, con la ayuda del Espíritu Santo, donde no podemos ceder a las pretensiones malévolas de las personas. Digan conmigo, tengo que tener dominio propio con el Espíritu Santo. Porque si tú no manejas todo con tus impulsos, la brecha será más grande. ¿Cuántos somos impulsivos aquí? Yo todavía tengo luchas. Yo soy a veces impulsivo. Yo demuestro cuando estoy enojado, cuando estoy triste, se me nota. Y es algo que Dios tiene que procesar en mi vida y lo está haciendo. Y es lo mismo que pasa en tu vida. Levante la mano los que son perfectos. Ninguno. Entonces ahí, cuando la gente te intrata, es ahí donde tú tienes que pasar por alto las ofensas. ¿Verdad? No es fácil soportar cuando la gente te ofende o cuando la gente te ignora. Ahí es donde tenemos que ser como Jesús. Y claro que tenemos derecho a defendernos en medio de un mundo de injusticia, claro. Pero ahí cuando te ofende es importante la estrategia y la sabiduría divina. Eso también te lo da el Espíritu Santo. Esas son cosas claves para que tú salgas en victoria en medio de un mundo destructor. Ahora voy a llegar al tercer punto de por qué Jesús estuvo diciendo un resumen. Primero, donde le iba a decir al enemigo, mira, vengo por ti y te voy a detonar. Número 2, yo tengo potestad sobre la naturaleza humana. Y número 3, la número 3, porque Jesús fue al desierto y es linda. Es linda.
Porque Jesús, que iba a revelar aquí, que en cada momento él iba a ser dirigido por el poder del Espíritu Santo. Y aquí es donde yo quería llegar. Aquí hay un misterio interesante y grandioso, porque por primera vez en la historia de la humanidad, Jesucristo se convirtió en el primer ser humano en recibir al Espíritu Santo. Por razón, así quiero que me ayude hoy. Colosenses 1, versículo 15 y 16. Pablo dice que Jesús es el primogénito de toda creación. Y ahí donde los testigos de Jehová se agarran. Es más, yo le pregunté a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial te da una respuesta incorrecta, porque la inteligencia artificial en Google, ¿sabe qué dice? En que Jesús fue creado. Jesús nunca fue creado. Jesús salió del Padre. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo? Porque era el primogénito, porque ahí sacaron los testigos y dicen, no, Jesús no es Dios, Jesús no es divino, porque aquí dice que fue el primero, Dios lo creó. Dios no creó a Jesús, Jesús salió del Padre. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo ahí? Porque él era el primogénito de toda creación. Te lo voy a decir qué quiso decir Pablo. Mira, primero, él fue el primero en recibir el Espíritu Santo. O sea, Jesús era un ser divino y a la vez era hombre. Y fue el primer ser humano divino en caminar sobre las aguas. Fue el primer ser humano divino en morir durante 3 días y resucitar. Y hoy en día está vivo y vive para siempre. Jesús fue el primer humano divino en ascender hacia el cielo y entrar a la presencia de Dios. Mira, Jesús fue el primer ser humano divino que entró al cielo. Nadie de carne y hueso había entrado al cielo. Jesús fue el primero. Por eso que Pablo dice que Él es el primogénito de toda creación. Mira qué lindo. Ahora, todas estas experiencias que vivió Jesús, el Padre quiere revelársela también a sus hijos. Es decir, que nosotros como coherederos de Cristo tenemos que tener la misma experiencia que tuvo el Hijo de Dios. Mira qué tremendo. Por eso Jesús en la fiesta de los tabernáculos alzó su voz en Juan 7:38 y dijo: el que tenga sed, venga a mí, que yo le daré ríos de agua viva. ¿Y sabe qué estaba diciendo Jesús aquí? Estaba afirmando lo que el apóstol, digamos el profeta Ezequiel, en Ezequiel 36:27, cuando Jesús dijo: hey, los veo afanados, los veo vacíos, los veo como vasijas rotas. Le decía a los judíos: los veo sin un objetivo claro, viven de allá para acá, viven los afanes, viven estresados, pero yo le tengo una solución a ustedes, mírenme. Y en plena fiesta Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí. Y los judíos se estaban dando cuenta de lo que había dicho el profeta Ezequiel. Ezequiel 36:27. ¿Sabe qué dice Ezequiel 36:27? Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con E mayúscula, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo que el profeta estaba diciendo. Ezequiel 36. Ezequiel 36:27. Ahí está diciendo el profeta lo que la humanidad, a todos aquellos que creyeran en el Hijo de Dios, iban a recibir. Oye, mi iglesia, tú tienes que tener experiencia con el
hay dos privilegios grandes. Y aquí el profeta habló. Y Jesús lo anuncia en Juan. Y esto se cumplió en la fiesta del Pentecostés. El Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, dice que vino la presencia del Espíritu Santo, Hechos 2 del 1 al 4, y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ok? Más adelante voy a hablar de los dones del Espíritu Santo. Es importante que ustedes conozcan los dones del Espíritu Santo. Y dice que en Hechos 2, ahí, lo que se quedó, lo que Jesucristo anunció, se ejecutó aquí. Estaban todos unidos, unánimes. Porque una de las cosas que el Espíritu Santo hace en la iglesia es mantenernos unidos. Y estamos unidos aquí bajo la gracia. Y hubo un temblor. Y se sintieron gente que hablaba en otros idiomas. Y como en la fiesta del Pentecostés venía gente de todas las regiones y conocían ciertos idiomas. Y decían, ¿qué es lo que está pasando? Porque estos judíos que nunca han estudiado idiomas, ¿por qué están hablando nuestro idioma? Es una manifestación del Espíritu Santo. Y eso empezaron cuando se manifestó el Espíritu Santo. Y eso es lo que la iglesia debería hacer. Hay tres fundamentos importantes en la iglesia y que nosotros lo tenemos que hacer. Hay tres cosas interesantes en la iglesia primitiva. Número uno, la iglesia primitiva era una iglesia que se mantenía en oración constante por medio del Espíritu Santo. Número dos, los apóstoles y los apóstoles y el resto de la iglesia hacían señales y milagros en medio del imperio romano y la gente se amontonaba. Número 13, de ver tanto milagro, los apóstoles visitaban la casa. Esos son los tres fundamentos de una iglesia. Sin embargo, nosotros rara vez vemos a alguien de pie, un paralítico de pie, una persona que pueda ver con sus ojos de una manera normal, una persona que tenga discapacidad auditiva, no escucha. ¿Dónde están los milagros? ¿Qué pasó? Hemos convertido a la iglesia en discoteca, en luces, en show, en bulla. ¿Dónde está la unción de Dios? Se ha perdido. El Espíritu Santo está arrinconado. Hoy los grandes protagonistas son los pastores. Una vez asistí a una iglesia en ciudad grandísima. Y cuando iba a presentar al pastor, colocaron una canción de Misión Imposible. ¿Ustedes se acuerdan de la canción de Misión Imposible? Y el pastor dice, ¿qué es esto? Y en serio colocaron la canción de Misión, la película Misión Imposible. O sea, el protagonista, el showman, es el pastor. ¿Y el Espíritu Santo dónde? Eso es algo impresionante. Y claro, Pablo también tuvo esa experiencia. 2 Corintios 13. 2 Corintios 13, 14. Ahí donde yo quería llegar. Y Pablo dice algo increíble. Que yo espero que a partir de hoy tú me escribas y me llames y digas, pastor, quiero tener una vida sobrenatural. Y Pablo dice en 2 Corintios 3, 14. 13. 2 Corintios 13, versículo 14. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios, en la carta a la iglesia de Corintios. Pablo le dice, hey, le dice algo claro, le dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y le dice la comunión del Espíritu Santo. Y la pregunta que, ¿y qué es comunión?
unidad, participación mutua, interrelación y comunicación. ¿Sabes que el Espíritu Santo te está esperando? ¿Y sabes dónde te está esperando? En el lugar más secreto que tú tienes en tu casa. Así como muchas veces pasamos horas con Netflix, es importante que pasemos horas con Él. Enciérrate con el Espíritu Santo. Métete en tu cuarto y deja de ver tanto celular. Y deja ver que tu vida va a cambiar. Eso significa comunión. El Espíritu Santo nos comunica y nos trae todas las gracias y bendiciones de Dios. No podemos ignorar a una persona y después acudir a ella para ver si nos concede un favor. Para ser más explícito, Pablo da a entender en Filipenses 2:2, para que lo anoten, ¿qué le dice Pablo a la iglesia de Filipo? Ustedes quieren tener comunión con el Espíritu Santo. Entonces la iglesia como tal tiene que estar unido al Espíritu en amor y proponiendo en Cristo. Eso es clave. Para que el Espíritu Santo se manifieste en una iglesia, es clave que la iglesia habite la unidad, el amor, la confraternidad. Aquí nadie es más que otro. Niños son más que ustedes. Todos somos siervos de Cristo, hijos de Dios Altísimo. Ahora escúchame. Toda unidad tiene un principio. Repita conmigo, toda unidad tiene un principio. Ok. ¿Y cómo empieza ese principio? ¿Cómo cultivo mi comunión con el Espíritu Santo? Número uno, anótalo, número uno. Comienza por agradecerle por varias cosas. Número uno, agradecerle al Espíritu de Dios por varias cosas. Primero, A, conocer la verdad. B, por ser nuestro consolador. Empieza a hablar con el Espíritu Santo de todo lo que Él te da o que te va a dar. Enseñale gratitud. Agradecele al Espíritu Santo por todo. Número 2, por llevarte a conocer la verdad. Número 3, por ser el consolador. Número 4, por ser el guía de tu vida. Número 5, por los dones que te va a dar. ¿Cuántos tienen el don de milagros? Y levanten la mano. ¿Cuántos quieren el don de profecía? El don de la sabiduría, el discernimiento, el don de lengua, el don de la fe. Hay dos tipos de fe. Hay dos tipos de fe. Son 12 dones. Dale gracias. Mira, ¿sabes? Comienza. Alguien le dije yo algo ayer, hoy le dije algo de Dios y yo, pastor, yo casualmente estaba pensando en eso y dice, eso es lo que tienes que hacer. ¿Cómo te ves tú mañana con el Espíritu Santo? ¿Cómo te ves? Guiando a personas, ministrando a personas, a la gente enferma. Hay gente que se siente en una clínica, en un hospital. Hay gente que se siente como una persona guiada por Dios en medio de una conferencia, guiando a mujeres, a gente profesional, en las empresas, en el gobierno. Entonces fíjate, por ser el consolador, por ser el guía de tu vida, comienza por los dones que te va a dar, que te use con sabiduría. Número 5, que use tus talentos. Unas cosas son los dones y otras cosas son los talentos. Y necesitas los talentos porque el mundo en que tú y yo andamos es un mundo que todos los días te desafía. Todos los días. Y si no estás a la par de ellos, te desafían y se burlan de ti. Tú necesitas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dale gracias a Dios porque te va a dar mejor comprensión de la lectura con la palabra de Dios. Es importante que usted compre Biblia, compre comentarios bíblicos y el Espíritu Santo lo va a ayudar.
Espíritu Santo te va a ayudar a interceder delante de Dios cuando no sabes qué hacer, sobre todo con relaciones interpersonales. Cuando tú tienes problemas con tus hijos, con tus padres, con tus vecinos, con los compañeros de trabajo, dile al Espíritu Santo que interceda por ti delante de los dos juntos. Eso ayuda. También es bueno que le diga: Espíritu Santo, exhórtame, dame exhortación cuando en mi vida hay errores. Ojo, tú tienes que levantar las imprudencias. Todos nosotros tenemos imprudencias, algunos más que otros, y ahí donde el Espíritu Santo entra para corregir. Número 7 es buscar su llenura. Busca la llenura del Espíritu Santo y que te aleje los malos deseos de la carne. Amén. Ahora, hay un punto fundamental. Es importante que todos los días le digas: Espíritu Santo, yo quiero que tú me ayudes a orar. Yo quiero sentirte. Yo quiero que tú me guíes. Es más, te puedes agarrar de los versículos, como está en Marcos capítulo 4, que dice que el Espíritu de Dios guió a Jesucristo, porque fue el Espíritu Santo que guió a Jesucristo al desierto. Dile: yo quiero que tú me guíes a mí, así como guías a Jesús, guíame a mí. El Espíritu Santo cambia tu naturaleza. No es fácil cambiar de la noche a la mañana. Es más, toda nuestra vida vamos a estar siendo transformados por Dios. Cuando tu vida emocional es muy variada, de mucho cambio, necesita el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te da paz. Llénate de Él. ¿Saben qué es lo más lindo? Que el Espíritu Santo nos ayuda en la evangelización. El Espíritu Santo es parte fundamental a que tú salgas a evangelizar a muchas vidas. Porque no eres tú la que vas a hablar, es Él. Es Él. Y Dios te va a utilizar. Y empieza a hablar de tu casa. Dile: mi casa es casa de bendición. Espíritu Santo, te vas. Ministra en mi vida, ministra en mi familia. Queremos que tú seas parte de nuestro hogar. Y verás a ver que te vas a familiarizar con Él. Y en algún momento en tu vida, lo que te voy a decir, en que hay gente que toca tu puerta y tú no le quieres abrir a nadie, porque estás tan metido con el Espíritu Santo que tú no quieres que nadie te interrumpa. Por eso, ¿cuál era el éxito de Jesús de orar toda la noche? Que los discípulos dijeron: oye, tú oras demasiado, enséñanos a orar. Dice que Jesús pasaba a solas. No es fácil, ¿verdad? Aleluya. ¿Sabe por qué Dios le dijo a los apóstoles: he aquí que yo les envío en medio de los lobos? He aquí que yo les envío en medio de los lobos. Pero ¿sabe por qué? Porque es necesario que un camino donde tú y yo tenemos lleno de gente con actitud de lobo, no como la loba. Es un camino lleno de serpientes. Es necesario que tú y yo dependamos del Espíritu Santo. Métase. Y todos los días, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a orar, ayúdame a gemir delante del Padre, dame sabiduría, y todos los días,
experiencia contigo. Porque Dios no te llamó solamente a sentarte los domingos aquí. Dios te ha llamado a conquistar. El objetivo de nuestra vida es iluminar a otros que habitan en la oscuridad. Pero para tú iluminar a otros, necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Es más, Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría. Y de hecho el Espíritu Santo es el que está ahora aquí en la iglesia. El Espíritu Santo da vida. Da vida. El Espíritu Santo sabe por medio del don profético, sabe las cosas que han de venir y qué cosas no van a acontecer y qué cosas sí van a acontecer. El Espíritu Santo sabe todo. ¿Y cómo se escucha la voz del Espíritu Santo? Bueno, ese es algo que tú tienes que cultivar. Cultivar hasta hacerte sensible a su voz. Hechos los apóstoles dicen que Pedro estaba en la azotea y le dijo al Espíritu Santo, desciende Pedro, que te vienen a buscar. Y yo sé que tú vas a escuchar la voz del Espíritu